dictadura militar violó muchísimos derechos humanos, pero también el derecho humano de las mujeres y de los varones a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. De pronto apareció un decreto que prohibía, no solamente prohibía de manera absoluta prescribir un método anticonceptivo, así que no podíamos hacer una receta, por ejemplo, anticonceptivo hormonal. Por supuesto, los DIU desaparecieron, los preservativos, de eso ni hablemos. Y en el año 86, cuando se retoma la democracia, ahí se empiezan a hacer en Buenos Aires el primer programa de procreación responsable. Después de eso tuvimos años donde, a pesar de cifras altas de mortalidad materna, no se podía hacer o no se implementaban programas de planificación familiar o procreación responsable o salud reproductiva. Pero por otro lado, estaba permitido la venta de los anticonceptivos. Es decir, que se creó una situación terrible de inequidad y además de mucho sufrimiento de parte de nosotros los médicos que estábamos encarando esa tarea. Cuando se abre el debate sobre el aborto y la salud sexual y reproductiva, que es el intento, digamos, del presidente Menem de alinearse con el Vaticano, o mejor dicho, el alineamiento del Vaticano y el intento de incluir una cláusula constitucional en el marco del debate de la Convención Constituyente en el año 94. Hasta ese momento el movimiento de mujeres tenía una escasa, digamos, interpelación, capacidad de interpelar al Estado. Argentina tiene una tasa de fecundidad baja en términos históricos. Desde hace más de 100 años, digamos, la Argentina tiene un formato, digamos, de sociedad moderna, digamos, y lo ha hecho con el costo social y la muerte de las mujeres, fundamentalmente de las pobres. Y fui a hacer una entrevista a esa familia, y yo estaba embarazada con mi panza, me tomé el tren en esa época y llegué a la casa de Nicolasa, que era su nombre, y ella me contó que estaba embarazada de su 7º hijo. Y yo estaba muy feliz con lo mío, con mi embarazo, con mi panza, con mi deseo, con mi decisión, y ella estaba profundamente triste y desesperanzada. Ella no quería tener ese hijo. Y yo ese día cuando volvía para casa, la verdad que volví con una sensación muy profunda y muy conmovida con la pregunta de ¿por qué teníamos que ser tan diferentes las mujeres? Mira, un número que a mí me pegó durísimo, que me acuerdo que pegué un salto y me sentí con mucho más fuerza, fue que en ese año hubo 47 chiquitas menores de 18 años, o sea, que estaban en el 6º o más hijos. Obviamente, como siempre pasa, uno puede manejar muchos números, pero hay uno que le muestra la tragedia de una manera más brutal y reacciona. Yo creo que nosotros, de entrada en ese programa, trabajamos muy duro y creo que es la principal batalla que ganamos, es esa. Nosotros ganamos la batalla de la opinión pública. Hay una enorme desigualdad social que todavía se sigue expresando en la cantidad de hijos que tienen unas mujeres más ricas y otras mujeres más pobres, donde la capacidad de acceder a todos esos recursos para planificar su reproducción no está igualmente distribuida. Entonces, el hecho de sancionar una ley lo que hace es garantizar la igualdad en el acceso, la igualdad en el derecho para todas las mujeres. La articulación con organizaciones de base fue muy importante, el encuentro entre organizaciones y movimientos feministas y sectores populares de extrema pobreza, mujeres de estos sectores que sobre sus cuerpos y sobre sus vidas también se jugaba todo el tiempo lo que estábamos discutiendo, el acceso al aborto no punible, la posibilidad de un aborto inseguro, la posibilidad de acceso a la anticoncepción de emergencia, la decisión sobre cuántos hijos tener. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que se crea en el 2003 para mí y para quienes gestionamos en el marco de esta política es un modo claro donde el Estado ha escuchado un pedido durante muchos años
generado por organizaciones de mujeres y que se convirtió efectivamente en una política pública. ¿Qué política hay mejor contra el aborto que prevenir el embarazo no deseado? Para mí siempre fue mucho más que una política de igualdad, que una política sanitaria, que naturalmente fue el eje que me empujó, sino que también en realidad era una política de justicia social. El desafío en ese momento era instalarlo como una política sanitaria, con la misma jerarquía, con las mismas prioridades. No es más importante una vacuna que el acceso a un insumo de salud sexual y reproductiva. El derecho a la anticoncepción gratuito en la Argentina no fue sencillo, fue un largo camino con barreras que saltar. No había una conciencia de que el programa tenía que tener un presupuesto asignado, bien presupuestado, para que todas las provincias tuvieran y se abastecieran de los insumos que el programa así lo requería. Cuando el programa tuvo en sus distintas gestiones, no salían de la aduana, etcétera, los insumos anticonceptivos, había trabas y llegaban mal y no llegaban en tiempo y forma a los usuarios. Era un problema del programa. El otro problema era de los efectores o de los programas provinciales, que ponían trabas para que esto se pudiera distribuir correctamente. La sociedad civil fue la garantía en el monitoreo de las políticas públicas para que la anticoncepción gratuita llegue efectivamente a la gente. La implementación del programa, hubo mucha voluntad de que se implemente por parte del nivel nacional. Nosotros teníamos una cosa muy clara, que éramos sociedad civil y teníamos autonomía respecto al programa. El programa hacía prevención y asistencia, nosotros hacíamos monitoreo de los derechos. Si donde se vulneraran los derechos, nosotros tenemos que participar sobre grupos organizados para la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Hace no tantos años, en nuestro país, para un adolescente o para una joven, acudir a una médica para que le recete o le asesore en métodos anticonceptivos era casi una práctica clandestina. Muy distinto es poder trabajar con el respaldo de una ley y con la posibilidad de tener los insumos. Eso es un cambio importantísimo. Desde el primer día reciben el anticonceptivo. Sobre todo las adolescentes y los adolescentes consideramos que es una consulta, podríamos decir, de urgencia. Es decir, una adolescente que consulta para pedir anticoncepción la tomamos como una consulta de urgencia, donde ese mismo día se tiene que llevar, si quiere, obviamente, el anticonceptivo. En un acuerdo con los ministros provinciales, los insumos se distribuyen básicamente a todos los centros de salud a través del Remediar, lo cual nos da, digamos, una distribución de alrededor de 5.000 o 6.000 centros de atención primaria en todo el país, y esto permite que la gente lo acceda en su barrio. Antes la señora iba a la farmacia y la que no podía ir a comprar, no compraba. Bueno, ahora su farmacia es su centro de salud, es el Estado. Eso es lo que le garantiza que pueda decidir que tenga una salud garantizada. No. Los desafíos son muchos. Los desafíos siguen siendo que los adolescentes no necesiten ir con un adulto para poder elegir y planificar su vida, vivir su vida sexual de manera placentera, que aquellos que ejercen diferentes identidades sexuales puedan también acceder a un sistema de salud que escucha y un sistema de salud que los contiene. Bueno, el Movimiento de Diversidad Sexual de la Argentina está trabajando muy cerca de este programa que nos ha abierto las puertas como no había sucedido antes. Se trabajó en identificar cuáles son las barreras que existen para que nuestra población pueda acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, y se avanzó también en la formulación de propuestas concretas, de políticas específicas para que... Yo creo que cuando uno disminuye o equipara o hace equidad en uno de los territorios como era entre los distintos grupos sociales y entre los hombres y las mujeres, y bueno, contribuye en mucho a cuestiones mucho más profundas que lo sanitario, que ya son la cohesión social, la jerarquización de la democracia. Te diría que uno de los avances
más importantes, aunque también es un desafío, es la articulación con educación. En este sentido, el Ministerio de Educación tiene un programa súper ambicioso de educación sexual integral para las escuelas. La educación sexual integral no solo es importante para prevenir embarazos no deseados o riesgos en la salud como la transmisión del VIH, también genera posibilidad de acercarse de una forma más positiva a la sexualidad. Poder garantizar herramientas como es el 0800-222-3444, que es un mecanismo que generó el Estado para que esas voces, los reclamos, las demandas, las preguntas, las dudas de cada rincón del país nos lleguen y podamos intervenir. Al año de haberse cumplido su primer aniversario, la línea atendió más de 4.000 llamados, tanto de hombres como de mujeres, y muchos de ellos empiezan a ser ya del interior de las provincias. También hay que reconocer que los ministros provinciales y las organizaciones de la comunidad en las provincias nos han ayudado mucho a poder difundir esta línea de 0800, sin la cual no tendría obviamente el impacto que tiene actualmente. Llama gente desde la tristeza, la desesperación, la impotencia o la ignorancia a nivel de una temática específica, entonces en general cuando cortan se llevan algo, ya sea una información nueva, un derecho que no sabían que tenían, una buena noticia de no, esto sí te lo tienen que hacer y te va a poder pasar, quédate tranquila. Entonces es una satisfacción desde mi punto de vista porque sabes que estás ayudando a alguien. Diría que otro avance también importante es el haber incluido en agenda la violencia de género, que era un tema que, si bien no digo que lo tuviéramos olvidado, era un tema que nos duele y que no terminábamos de poner en agenda, y finalmente creo que está en la agenda pública, está en la agenda política y sobre todo está en la agenda de la gente. Nos encontramos que hay impedimentos a veces formales, algunos simples, pero que hacen que estén bajo llave, que se necesite una receta especial, que sean determinados horarios, cuando en realidad debiera haber conocimiento del tema y la posibilidad de acceso a demanda espontánea, lo mismo tanto para adultos como para la población adolescente. Los médicos no terminan de comprender el cambio cultural, que en lugar de entorpecerles el camino, allanaría el camino y tendríamos menos mortalidad materna. Poder seguir avanzando en la instalación de consultorios de consejería de salud sexual y reproductiva. En estos consultorios, fortalecer una temática que es relativamente novedosa para nosotros, aunque hay ya quienes lo están haciendo, que es la atención de mujeres en situaciones de embarazo no deseado, y en ese punto fortalecer la estrategia de reducción de riesgo y daño como lo han hecho nuestros hermanos uruguayos. Me cambió la vida a mí en el sentido de que siento que la gente está más informada, y eso es mucho más fácil para nosotros también trabajar con gente que ya viene informada y viene conociendo sus derechos. Sí, al principio tenía vergüenza, pero como que pensaba que iba a ser más juzgado, pero al tener ya confianza, venir varias veces, te das cuenta que no, te tratan normal, como si fuera algo normal. Nosotros elegimos. Lo hablamos. Nosotros nos preguntó. Nos preguntó a los dos y los dos lo hablamos, lo charlamos y decidimos cuidarnos con anticonceptivos. Mi hija tiene 20 años y desde que tuvo novio decidí traerla acá, que era más fácil que aprenda acá a que yo le pueda hablar a ella. Pues las pastillas no son para ellas solas, son para mí. Si nace un hijo, no va a ser de ellas solas, va a ser responsabilidad también mía. Entonces yo me siento como que debo ir, tengo la responsabilidad de tener que acompañarla. Todavía nos queda mucho por pelear. ¿Qué más explicaciones hay que darle? Tiene una mujer que dar que no sean absolutamente legítimamente propias. Y el Estado lo que hace es estar allí para decir, yo te acompaño y yo estoy con vos.
hoy podemos decir que en los últimos años ha invertido lo que nunca invirtió desde su creación en garantizar que los insumos anticonceptivos estén en cada rincón del país, en cada centro de salud, en cada hospital, que esa oferta de métodos que el Estado ofrece de manera gratuita, ya sean los anticonceptivos orales, los de lactancia, el DIU, la anticoncepción hormonal de emergencia, los preservativos, el test de embarazo que se ha sumado ahora, pues puedan llegar a cada uno y a cada una de los que pisan este territorio.